Amén. Hoy vamos a iniciar una serie de estudio bíblico. Un gran despertar se titula esta serie. Y mi deseo es que Dios pueda bendecir nuestro corazón de manera sobrenatural. Que estos próximos mensajes puedan actualizar nuestro espíritu, nos puedan manifestar lo que hay en el corazón de Dios, pero para que cada uno de nosotros se involucre con ese sentir que el Padre quiere manifestar en nuestra vida a través de cada uno de nosotros. Dios desea provocar algo especial en nuestra vida y yo estoy convencido de esto. Dios desea moverse con poder y con gloria a través de cada uno de nosotros. Dios desea provocar un despertar espiritual en su iglesia. ¿Qué significa eso? Romper el letargo que puede existir en el corazón de algunos, que surja en nosotros el deseo de ganar almas, que es el propósito por el cual Dios nos ha llamado a su presencia, que podamos manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, que se manifieste nuestro llamado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con mayor brillo y gloria que nunca, que estemos en su mover. Y Dios también desea aumentar tu inteligencia. Escúchalo bien. En este tiempo Dios desea aumentar tu inteligencia, porque cuando hablamos de despertar, estamos hablando de aumento, de crecimiento, de desarrollo, de descubrir, de que se manifieste algo que está en el corazón de Dios, pero que Él desea manifestar en cada uno de nosotros. Que no se quede en el sentir del Padre, sino que cada uno de nosotros se puede involucrar con su propósito. Dios desea estimularte. Dile al que tienes a la par, Dios desea estimularte. Dios desea provocar pasión en tu corazón. Hay personas que están orando, que están adorando, que están leyendo la palabra, pero estas últimas semanas, lo que ha sucedido en este último año que estamos dejando atrás, ha drenado, ha mermado, ha afectado la fe de muchas personas. Y por eso en este tiempo Dios quiere que reconozcas lo que está impidiendo que su poder, que su gracia fluya con libertad en tu vida. Por eso Él nos está hablando de este gran despertar del cual tú y yo tenemos que ser parte. No podemos seguir una vida cristiana pasiva. Tenemos que involucrarnos con el llamado que el Señor nos ha hecho. Tenemos que participar de su gloria. Y ustedes ven una imagen ahí muy especial. Es de la ciudad de Jerusalén porque hay una conexión espiritual y profética muy especial entre los acontecimientos que se están dando en esta nación y lo que Dios está haciendo con la iglesia. Dios ha decidido obrar, lograr un propósito en nuestra vida como iglesia. Pero también tiene un propósito con Israel que aún no ha terminado. Se ha interrumpido por un tiempo para Dios trabajar con todo el pueblo gentil, con aquel que no es israelita, con aquel que no pertenece a esa nación. Y Dios está obrando de una manera especial en su iglesia. Y Dios quiere que tú y yo seamos expertos en este tema. Seamos expertos en este conocimiento para que este conocimiento produzca esa inteligencia, ese desarrollo que Dios quiere que experimentemos. Dios ha enriquecido su iglesia de manera especial, con dones, con talento, con recursos, con alcance. Y esto tiene un propósito. Y Dios quiere que tú y yo participemos de ese propósito. Por eso este mensaje va a involucrarnos de una manera más íntima con la intención del Señor. Siempre que se habla de avivamiento, las personas tienen una idea y eso se manifiesta. El poder de Dios, los milagros, la sanidad y todo lo demás. Pero el avivamiento comienza con una convicción de corazón, con un despertar interno que luego se manifiesta en lo externo. Porque muchas personas participan de algo puramente emocional. Pero Dios quiere que tú y yo nos involucremos con Él para que al involucrarnos con el corazón del Padre, parece que estoy aquí solo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que nosotros al adentrarnos en ese corazón del Padre podamos ver la manifestación de su poder. Acompáñame a Romanos 11, por favor. Romanos 11, verso 7. Esto que Dios desea lograr no se trata de nosotros, se trata de su
propósito. Pero tú y yo somos parte de ese propósito. Tú eres parte del propósito de Dios. Tú estás en ese plan perfecto de Dios y Dios quiere que tú puedas identificarlo. Dice Romanos 11:7. Así que la situación es la siguiente. Mira, el Espíritu Santo nos va a hablar en detalle de cuál es la situación en la que estamos. La situación es esta, iglesia. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido. Por eso nosotros no vemos el mover de Dios en la nación de Israel como lo vemos en el resto de las naciones. La iglesia creciendo, el evangelio desarrollándose, el mensaje de Cristo impactando vidas. Aquí vemos un letargo espiritual. Pero esto ya había sido determinado por Dios con un propósito. Y ese propósito se está cumpliendo y se va a cumplir, pero Dios no quiere que tú y yo estemos a espaldas de ese propósito, sino que estemos conscientes, y en eso consiste el gran avivamiento del cual quiero hablarles en estas próximas semanas partiendo de este domingo. Dice el verso 8 de Romanos 11, como dicen las Escrituras, Dios lo hizo caer en un sueño profundo, refiriéndose al pueblo de Israel, hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. A ese es el letargo que me refiero. Pero quiero aclarar algo. Ese letargo Dios lo ha permitido y es un trato con el pueblo de Israel. Pero eso no por la dureza de su corazón, pero eso no nos conviene a nosotros. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso no nos aplica a nosotros. Lamentablemente el pueblo de Israel, por la dureza de su corazón, ha caído en este letargo y no está participando del avivamiento, del despertar, del crecimiento, de las virtudes, de las bendiciones que el resto del mundo en Cristo está experimentando. Pero a nosotros no nos luce ese letargo. No hay pandemia, no hay dificultad, no hay prueba. Dice la Biblia en el mismo libro de Romanos que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y tú y yo en este día no podemos darnos el lujo de perder el tiempo. Tú y yo tenemos que estar involucrados con Dios. Eso no implica ni impide que te desarrolles personal, laboralmente, familiarmente. Dios quiere que te desarrolles en todas las áreas de tu vida, pero no podemos descuidar lo espiritual. Y lamentablemente muchas personas se han enfriado espiritualmente. Y este tiempo no solamente está afectando el cuerpo, también está afectando el alma. El corazón de muchos se ha enfriado. El corazón de muchos ha sido arropado. Y está participando de un letargo muy profundo y similar al que acabo de leerles en Romanos 11. Que no ha sido decretado ni determinado por Dios para ninguno de nosotros. ¿Y sabe por qué esto ha sucedido? Porque lamentablemente muchas personas se han alejado de Cristo. Han permitido que su corazón se llene de temor. Han abierto su mente a un sinnúmero de mensajes, a un contenido que no tiene nada que ver con lo que Cristo está hablando para edificar su iglesia. ¿Usted cree que este tiempo de pandemia sorprendió a Dios? ¿Alguien lo cree? De ninguna manera. Dios sabía que esto venía, pero Dios también ha provisto los recursos para que tú y yo, como Israel lo estuvo en Gosén, estemos en el Gosén de Dios. Aún estando en la tierra extraña, aún estando en los tiempos de tribulación, que haya provisión para su pueblo. Porque Dios cuida a su pueblo. Cristo ascendió a los cielos, pero le dijo a sus discípulos, nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que andan como si fueran huérfanos. Lejos de Dios, sin propósito, vencido por las pruebas,
que no pueden declarar en Cristo, soy más que vencedor. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente le hemos hecho más caso a lo que está diciendo el mundo que a lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra. Quiero que sepas que una persona exitosa es la que está consciente de su propósito. Una persona exitosa es la que sabe por qué está aquí en el mundo. Una persona exitosa es la que sabe por qué Dios lo ha llamado y está participando de ese llamado. Si tú crees que lo que estás logrando laboralmente es tu llamado, estás equivocado. Si tú crees que lo que estás logrando familiarmente es tu llamado, estás equivocado. Si tú crees que lo que estás cumpliendo dentro de la iglesia es tu llamado, estás equivocado. El llamado de Dios es más amplio. Lo que yo acabo de mencionar, tu trabajo, tu familia, tu ministerio, es parte de tu llamado. Pero el verdadero llamado que Dios nos ha hecho, ¿cuál es? A adorarle, a conocerle, a conectarnos con su corazón. Nunca pongas la mirada en las añadiduras. Siempre pon la mirada en el Dios que suple y bendice, sostiene y hace abundar las añadiduras en nuestra vida. No te concentres en las cosas pasajeras de este mundo. Pon la mirada en Cristo y tu vida siempre será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace. Dale un aplauso a Cristo si tú lo crees, pero que sea fuerte ese aplauso. Porque Dios nos ha llamado para ser exitosos en Cristo. Y el hombre exitoso, la mujer exitosa, es la persona que conoce su propósito, que está caminando en su propósito. Ese propósito que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que yo le conozca. Que yo pueda conocer a Dios. Que yo pueda caminar con Dios. Noé conoció su propósito y vivió en su propósito. Porque la Biblia dice que Noé andaba con Dios. Enoc conoció su propósito y vivió su propósito. Porque Enoc caminó con Dios. Moisés caminó con Dios. Ruth aprendió a caminar con Dios. María fue una mujer que conoció a Dios íntimamente y por eso fue bendita entre las mujeres. Pero si tú y yo queremos ser exitosos, prósperos, bendecidos, tenemos que caminar en el propósito. Aunque usted no diga amén. Israel abandonó el propósito, descuidó el propósito y hubo una consecuencia. Es lo que yo quiero que analicemos hoy, para que nosotros no practiquemos lo mismo, para que no seamos víctimas de la misma consecuencia. Por eso la palabra del Señor está aquí delante de nosotros, para que podamos conocer el corazón de Dios, pero para que evitemos la caída, para que evitemos alejarnos del Señor. El Hijo de Dios no anda por la vida dando golpes al aire. Es una persona que conoce su propósito. Dios ama a Israel. Y a través de la historia lo hemos comprobado, pero Dios también te ama a ti. Así como Dios ha amado a Israel, nos ama a nosotros. Y la razón por la cual nos ha mostrado esta historia de amor es para que nosotros entendamos en qué consiste el amor de Dios. ¿Cómo es que Dios te ama? Por ejemplo, de Israel sabemos que ha sido un pueblo rebelde. De Israel sabemos que ha sido un pueblo inconstante. De Israel sabemos que ha sido olvidadizo con respecto al propósito y las promesas de Dios. De Israel sabemos que ha sido descuidado, impaciente, desleal, como nosotros hemos sido también delante de Dios. Y la razón por la cual Dios tomó este pueblo, como dice Deuteronomio capítulo 7, por ser pequeño e insignificante, no fue arbitrariamente. Fue porque los amó por gracia, pero también porque son un ejemplo perfecto de la condición de nuestro corazón. Por más que Dios manifiesta su gracia, su amor, su lealtad, su fidelidad a nosotros, nosotros somos lamentablemente rebeldes a su palabra, inconstantes en nuestros caminos, olvidadizos, desleales.
Y hay un llamado que tengo que hacerte en este día. Yo quiero que prestes mucha atención. Mucho cuidado. No abuses de la gracia. No abuses de la gracia. Porque ciertamente Dios quiere provocar un despertar en medio nuestro. Dios quiere que te actives, que participes, que veas su gloria en tu familia y en todo lo que Dios ha puesto a tu alcance. Pero no puedes abusar de la gracia. ¿A qué me refiero? Que Israel, a pesar de ser pequeño e insignificante, como dice el verso 7 de Deuteronomio 7, que Israel, a pesar de que ignoró el llamado, el amor de Dios, Dios se mantuvo fiel con ellos, pero no los privó de las consecuencias. ¿Escuchaste eso? No los privó de las consecuencias. Hoy nosotros estamos como iglesia en una situación muy delicada. Dile al que tienes a la par, esto es delicado lo que vamos a hablar. Díselo porque no quiero que nadie se pierda esta parte. Es delicado lo que vamos a hablar, iglesia. Tú y yo tenemos que valorar la gracia, porque lamentablemente muchas personas no han valorado la gracia. ¿Saben lo que piensan esas personas? Que merecen la gracia. Muchas personas entienden que merecen el amor de Dios y que Dios tiene que ser fiel con ellos, que Dios tiene que abrir las puertas. Y que Dios tiene que hacer cuanto sea necesario por su bienestar, aunque ellos no sean fieles a Dios. Que es una obligación del Padre tener los brazos abiertos para el Hijo. Y ciertamente el amor del Padre es incondicional. Pero el Hijo pródigo, cuando abandonó al Padre, sufrió las consecuencias. Aunque usted no diga amén. Dice la Biblia que llegó a una condición tan paupérrima que deseó comer los desperdicios que le daban a los cerdos en tierras extranjeras. Y que su condición era tan paupérrima que él se conformaba con que uno de los siervos de su padre decidiera darle trabajo para él por lo menos llegar a un punto de dignidad, aunque sea mínimo, para poder subsistir. Y esa fue la idea con la cual él volvió a los brazos del Padre. El Padre lo sorprendió, porque eso es gracia. Lo recibió, lo bañó, lo limpió, lo asió, restituyó su condición, pero no evitó sus consecuencias. En esa historia tú notas que el Padre retuvo al Hijo. En esa historia tú notas que el Padre impidió que el Hijo se fuera o tomara esa decisión. Dios es amor. Pero Dios es justo. Y Dios te está haciendo un llamado en este día, iglesia. No abuses de la gracia. Porque la persona que insiste en andar en su camino sufre las consecuencias. Las personas que deciden ser intransigentes, las personas que deciden darle la espalda a Dios y su palabra, sufren las consecuencias. ¿Qué pasó cuando ese joven rico se acercó a Cristo y amó más las riquezas que tenía que el llamado que Dios le hizo? Usted ve que Cristo le tomó de la mano y le dijo, piénsalo bien. Lo que te estoy ofreciendo es mejor que lo que tú tienes. Cristo no hizo eso. Cristo le hizo el llamado. Pero Dios dice muy claramente en su palabra que sus ovejas, ¿y qué hacen? Le conocen y le siguen. ¿Cómo se manifiesta el corazón de un hijo de Dios? ¿De una hija de Dios? Porque le obedecemos, porque le seguimos, porque cooperamos con su propósito. Pero nosotros, retornando a a Romanos, capítulo 11, verso 19, nos encontramos con lo siguiente. Vuelve a decirle al que tienes a la par, esto es importante, presta atención. Mira lo que dice el verso 19 de Romanos 11. Estoy en Romanos 11, verso 19. Tal vez diga, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Esto es el gentil
haciendo referencia al judío. ¿Quién es la vid? Cristo. Ellos fueron arrancados como ramas del árbol. ¿Por qué razón? Por su corazón, porque no obedecieron a Dios, porque le dieron la espalda. Entonces los gentiles, dice el apóstol Pablo, espiritualmente hablando, haciendo una relación con este elemento de la naturaleza, los gentiles han sido injertados en ese árbol. Pero dice el apóstol, no abuses de la gracia, porque hay muchos que dicen, ellos fueron arrancados para que yo sea colocado. Aquí hay una actitud en la cual el apóstol dice, no creas que lo mereces, porque muchos piensan que merecen el amor de Dios. Esto es por gracia. Por eso el verso 20 nos dice, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. ¿Por qué fueron arrancados? Porque le dieron la espalda a Cristo. Cristo se lamentó sobre el monte, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero me despreciaste. Y dice el apóstol aquí, ellos fueron arrancados porque despreciaron el amor del Padre. ¿Y qué pasa si tú y yo hoy estamos despreciando el amor del Padre? No vamos a especular, Dios nos los va a decir ahora mismo. Dice, ellos fueron arrancados porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque crees. Amén. Así que no te consideres tan importante. Más bien teme lo que te podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Dios tiene un despertar para su iglesia. Dios desea darte inteligencia. Esto lo estudié a profundidad. Dios quiere darte una capacidad sobrenatural para que en lo que tú estás desempeñando, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que te desenvuelvas, para que tú seas una persona destacada, para que te destaques, para bendecirte, para darte en abundancia todo cuanto sea necesario. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo, pero nos hace un llamado. No te descuides, no abuses de la gracia, porque yo quiero un despertar para tu vida, pero si te sigues resistiendo, si sigues alejándote del propósito de Dios, si sigues descuidando mi palabra, si no tienes comunión con el Padre, si estás haciendo las cosas medalaganariamente, te estás comportando como Israel. Y si yo no los perdoné a ellos, tampoco a ti. Aunque no digan amén. Eso es así. Lo acabamos de constatar. Y por eso en este día te pregunto, ¿qué estás haciendo para cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué estás haciendo hoy con el llamado que Dios te ha hecho? Ay, hermano, es que yo no conozco mi llamado. Pues recuerda lo que ya hablamos al inicio. ¿Cuál es nuestro llamado? Conocer a Dios. Lo demás es parte del llamado. Pero el verdadero propósito que Dios tiene cuando nos llama a su presencia es que le conozcamos a Él. Que tengamos comunión con el Padre. Y que las personas que podamos alcanzar por medio de nuestro testimonio y la obra del Espíritu es que conozcan a Dios. Amén. Ganar almas. Estar apasionado por ver el mundo alcanzado por las buenas nuevas del Evangelio. Eso es despertar. Eso es avivamiento. Pero eso sucede cuando tú y yo estamos conectados al corazón del Padre. Eso sucede cuando tú y yo estamos caminando con Dios. Caminando en el propósito de Dios. ¿Tú quieres que las cosas cambien en tu vida? Acércate a Dios. ¿Tú quieres que las cosas cambien en tu situación laboral? Acércate a Dios. ¿Tú quieres que tu situación familiar cambie? Acércate a Dios. ¿Tú quieres ser sanado, restaurado, bendecido, prosperado? Acércate a Dios.
Porque es en Cristo donde está nuestra bendición. Fíjate que lo que pasó con Israel es que ellos se alejaron de Dios. Ellos se desconectaron de la vid. Y el Señor dijo a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros, separados de mí. Hay personas que saben lo que estamos hablando, pero lamentablemente no están viviendo la palabra. Y no habrá avivamiento ni despertar si nosotros seguimos al margen de la verdad. No habrá bendición ni prosperidad si yo sigo jugando a la iglesia. No habrá bendición ni desarrollo ministerial si yo sigo simulando o practicando lo aprendido. El Señor dice, ese pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero cuando el pueblo se conecta al corazón del Padre y se levanta de mañana como sacrificio de alabanza y le dice, Señor, heme aquí, yo vine a adorarte, todo lo demás viene por añadidura. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la Biblia. Busca el reino de Dios, su justicia y todo lo demás. Hay personas aquí que están buscando las añadiduras, que quieren las añadiduras, pero no quieren el sacrificio, no quieren conectarse. No están enamorados del Padre, están buscando las bendiciones del Padre. Por eso Cristo, cuando multiplicaba los panes y los peces y el hambre era saciada, ¿qué hacía la gente? Se iba. Se iba. ¿Y qué hace la gente cuando anda buscando de Dios y lo único que está buscando es lo que Dios puede hacer por ellos? Se van. Cuando eso se cumple, se van. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, y ustedes no se van con ellos también. Váyanse. Váyanse. Y el apóstol Pedro, parece que era el vocero de los discípulos, le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. ¿Qué le dijo Pedro? Yo estoy caminando en el propósito. Yo descubrí el propósito. Yo fui hallado. Yo conocí a Dios. ¿Y qué le respondió Cristo? ¿Eso que tú estás diciendo? No te lo reveló ni una carne humana ni sangre. Eso vino del Padre. Lo que nosotros necesitamos es conectarnos con el corazón del Padre. ¿Qué estamos haciendo para cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué estamos haciendo para cumplir el llamado? Yo quiero que sepas que este tiempo que estamos viviendo está por terminar. Este proceso que estamos viviendo, yo no me estoy refiriendo a la pandemia. La pandemia es parte. Ya nosotros hablamos unos miércoles atrás de cuándo va a terminar la pandemia. Ahora bien, cuando me refiero al proceso que está por terminar, es lo que describe Romanos, capítulo 11, verso 25. Si quieres saber a qué me refiero, acompáñame. Dice el verso 25, mis amados hermanos, mira con cuánto amor nos habla el Espíritu Santo en este día. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio. Vuelve a decirle al que tienes a la par, esto es importante. Mire, cuando Dios nos habla de misterio, esto es grande. El Señor nos dice, yo quiero que tú entiendas este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, eso es cierto. Nosotros lo sabemos, hasta el día de hoy, como dice Romanos. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Todos los días, a toda hora, el evangelio se está predicando. Hay que predicarlo, pero tú y yo no sabemos el día ni la hora en el cual el último de los gentiles va a decir, Señor, te acepto. En ese mismo momento, dice Romanos 11, 25, que se acabará este tiempo, esta etapa. Por eso el apóstol Pablo dice, no se descuiden, porque a muchos están jugando a la iglesia
Son creyentes de cartón. ¿Usted sabe cuáles son los creyentes de cartón? Los que están huecos. Son creyentes de vitrina. ¿Tú sabes cuál es el creyente de vitrina? El que solamente es para exponerse, pero no se sabe lo que hay dentro. Son creyentes nominales, de nombre. Dice, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, pero su corazón está lejos de Dios. Y hay muchas personas que están en esa condición, y el apóstol Pablo nos está haciendo un llamado. Nos está haciendo un llamado y nos está diciendo, no se descuiden, iglesia. No se descuiden. De lo que yo te estoy hablando en este día es del programa de Dios. Dios tiene un programa. Y este tiempo terminará cuando ese programa se complete. Y Romanos 11:25 te dice que ese programa se completa cuando el último de los gentiles conozca a Cristo. Inmediatamente esas personas que Dios ha determinado para salvación le conozcan, se cumple el programa. Y sucede algo con un doble efecto. Mira, escucha, que esto es importante. En el cielo se están tomando notas para decirnos a las 11:39 del domingo, ¿qué domingo es hoy? Del domingo 18, en iglesia salen, a ti se te habló de eso. Míralo ahí. Ah, yo no lo recuerdo. Pues vamos, rebobina al ángel que está rebobinando. Dale para atrás a ese video. ¿Y qué fue lo que me dijeron ese día? Sencillo. Que cuando se salve el número completo de gentiles, la iglesia será arrebatada. Diga conmigo, arrebatada. Siguiendo luego un tiempo de tribulación. Diga conmigo, tribulación. Aunque no lo quiera decir, pero para que le duela, hermano. Como dice Romanos 11, para que tema. Para que tema lo que te puede padecer. Usted sabe que ya esto no se predica, ¿verdad que sí, Wilson? Esto se predica. Sí, se está predicando porque hay mucha gente que está predicando a Cristo. Pero este mensaje, lo que quiero decir es que no es popular. Porque el hecho de que hoy yo te diga, iglesia, yo quiero que temas lo que te puede suceder. Pues si Dios no perdonó las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Considera lo que te estoy diciendo, que es importante, y teme lo que pudiera suceder contigo. Porque está por terminar este tiempo y sucederán dos cosas. La iglesia será arrebatada, pero inmediatamente se dará lugar en la tierra un tiempo de gran tribulación. Te pregunto en este día, ¿para qué estás viviendo? ¿Para el arrebatamiento o para la tribulación? ¿Para qué te estás preparando? ¿Para irte con Cristo o para quedarte con el anticristo? Porque el que está viviendo para irse con Cristo está en avivamiento. El que está viviendo para irse con Cristo está conectado a Dios. Cuando vino el diluvio, ¿dónde estaba Noé? Porque dice Hebreos que Noé construyó. ¿Para quién? Para él y su familia. ¿Estás construyendo arca? ¿Es tu hogar un arca de salvación para tu familia? ¿Estás como Noé conectado al corazón de Dios? ¿Entendido en los tiempos? Dice Cristo, aquí hay gente que sabe que va a llover porque está nublado, pero hay gente más entendida como Elías, que decía, ve y ve que viene la lluvia. Y el siervo vino 7 veces y dijo, yo no veo nada. Y a la 7ª le dijo, ve. Y cuando vaya también dile al rey que se vaya para la ciudad porque viene lluvia, viene una gran tormenta. ¿Y usted sabe qué están predicando los siervos y las siervas de Dios hoy día? Viene una gran tormenta. ¿Están preparados? ¿Estás listo para irte con Cristo? ¿O estás viviendo para quedarte en la tribulación? La Biblia dice que aquellos que pertenecen a Cristo están
reservados para vida eterna. Eso no depende de nosotros, pero a través de nuestra vida demostramos en quién estamos. Porque la fe sin obras, las obras no salvan a nadie, pero las obras demuestran la condición de nuestro corazón, aunque no digan amén. Las obras no salvan a nadie, pero por medio de nuestro fruto demostramos en quién estamos, a quién pertenecemos. Por lo tanto, Dios está hablando, escúchalo. Quiero que sepas que en este tiempo Dios está restaurando su adoración. Involúcrate. Quiero que sepas que en este tiempo Dios está levantando al caído, pues corre a sus brazos. Quiero que sepas que en este tiempo Dios está sanando a los enfermos, pues recibe sanidad en este día en el nombre de Jesús. Quiero que sepas que en este tiempo Dios está avivando su iglesia, pues yo te digo a ti, levántate y confía en que ese propósito de Dios en tu vida se cumple. Me gusta lo que dice Isaías 66, verso 2. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Yo quiero ser ese hombre que tiembla ante la palabra de Dios. Me encanta cuando ustedes comparten un versículo y eso me estremece. Me encanta levantarme y ver que Marisa en las mañanas pone siempre versículos certeros. Marisa no vino hoy, hay que llamarla. Me encanta encontrar esos versos de Marisa. Yo digo amén porque me gusta, me estremezco. La palabra del Señor me estremece. Y Dios me libre que un día yo lea su palabra y no haga nada en mi corazón. Dios me libre. Que la palabra del Señor estremezca tu vida hoy y siempre en el nombre de Jesús. Que seas un hombre, una mujer apasionado por su palabra. Que seas una persona conocedora de la palabra del Señor para que el Señor te bendiga en todo tiempo. Que Dios te dé un corazón humilde, que Dios te dé un corazón arrepentido para buscarle cada día con toda tu alma. Que tú puedas temblar ante su palabra para que cuando Cristo venga tú seas hallado en Él. Amén. Y termino con lo siguiente. Le pido a los hermanos que pasen. Los hermanos de alabanza pueden ir pasando. Y mientras ellos pasan, nosotros nos conectamos a este pasaje. Acompáñame, iglesia, a Hechos 15:15. Yo quiero que escuches esto. Yo quiero que recibas esto. Estamos hablando del programa del cielo. Si te preguntan, ¿de qué hablaron hoy en la iglesia? Mira, el pastor estaba hablando del programa de Dios, del programa del cielo. Y yo quiero que escuches esto con mucha atención. No pierdas la atención en Hechos 15, por favor. Hechos 15:15 dice, y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron. Esto es Jacobo, Santiago hablando en ese concilio de Jerusalén que se inauguró. ¿Por qué? Porque los israelitas no asimilaban, no entendían cómo Dios estaba tratando con los gentiles cuando a través de tantos años Dios solamente había tratado con ellos exclusivamente. Ellos no lo entendían, no lo asimilaban. Pero Jacobo dijo, recuerden esto. Se está cumpliendo lo que Dios había dicho. Está citando al profeta Amós. Está citando Primera de Samuel cuando David estaba confirmando con sus acciones que Dios iba a levantar un pueblo que le iba a adorar no dependiendo del lugar donde estuviera. Como Cristo le dijo a la samaritana. Es el tiempo donde se levantarán los verdaderos adoradores. Y adorarán al Padre ¿cómo? En espíritu y en verdad. Jacobo está conectado a este mensaje y dice, como está escrito, después yo volveré y restauraré la casa caída de David, el reino de Dios. Ese reino de David era tipo de lo que Dios de manera perfecta va a desarrollar muy pronto delante de nosotros. Él dice, yo voy a reconstruir sus ruinas y las restauraré. Mi ciudad, mi templo, mi propósito, para que el resto de la humanidad busque al Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? Que le conozcamos. Por eso Jacobo dice, Dios quiere que la humanidad busque del Señor, que las personas conozcan a Cristo, incluidos los gentiles. Todos
los que han sido llamados a ser míos, dice el Señor. Tú y yo hemos sido llamados a ser de Cristo. Pero si tú y yo somos de Cristo, en nosotros se tiene que manifestar esta palabra. Santiago dijo: Dios está restaurando la alabanza. Dios está restaurando la casa caída, destruida de David. Ese lugar donde se adoraba al Señor en libertad. Y donde Dios está reconstruyendo ese tabernáculo en nuestro corazón, en tu corazón. Y en este tiempo el avivamiento de Dios consiste en que Dios está restaurando la adoración en su iglesia, para que se manifieste su reino y Cristo sea conocido en todas las naciones. Eso es avivamiento. Y Dios dice: excepto Israel no va a participar de esto, salvo algunos que han sido escogidos por Dios para conocer a Cristo en este tiempo en el que estamos. Pero tú y yo no podemos abusar de la gracia. No sigas caminando en tu camino. Aprende a caminar con Dios. No sigas caminando según tu plan, tu proyecto. Descubre el proyecto de Dios para tu vida. Únete, camina con Dios. Disfruta ese llamado que Dios te está haciendo. Dios te está diciendo: ven y reposa en mis brazos. Yo tengo bendición para tu vida. Yo tengo abundancia para tu vida. Yo tengo bienestar para tu vida. Lo que tú andas buscando, yo quiero entregártelo. Bendecirte mucho más de lo que tú piensas. Romanos 11 dice que Israel lo busca y no lo encuentra. Nosotros hemos sido enriquecidos y bendecidos por Dios porque le buscamos y le podemos encontrar. Por lo tanto, iglesia, no pierdas este privilegio. No pierdas esta oportunidad. Y ahí con tus ojos cerrados, pregúntale a Dios, con tus ojos cerrados. Ahí, esto es un momento entre tú y Dios. Pregúntale a Dios: Señor, escucha bien. Dile: Señor, ¿cómo puedo participar de tu propósito? ¿Cómo puedo participar de este avivamiento? Muéstrame, Señor. Yo quiero que le preguntes eso a Dios en este día, porque Dios quiere usarte desde el lugar donde te encuentras para llevarte al lugar que Él ha diseñado para ti. Recuerda que Dios se manifestó al pueblo en Egipto, aunque ese no era su tierra, pero se manifestó a ellos y los llevó a la tierra prometida. Y Dios en este día, en medio de tu necesidad, Él quiere manifestarse, Él quiere glorificarse. Por naturaleza, tú y yo queremos huir del problema. Le tenemos miedo a lo que la enfermedad, la escasez, la situación pueda hacer con nosotros. Pero Dios quiere que tú le conozcas en medio de tu situación y de ese punto glorificarse en tu vida y llevarte a la condición que debes estar. No temas. El Señor tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado. No le tengas miedo a la prueba. No le tengas miedo a lo que Dios ha permitido en este tiempo. Más bien dile: Señor, ¿cómo puedo yo participar de tu propósito? ¿Cómo puedo yo conocerte? ¿Qué tú deseas enseñarme a través de este proceso? Deja que el Espíritu Santo con cuerdas de amor te guíe a ese propósito. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo te hable. Te hago una pregunta: ¿Dios sigue hablando hoy día? Dice Hebreos 13:8 que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sigue hablando. Y Él te va a hablar como Él quiera. Yo no te voy a decir cómo Dios te va a hablar. Lo que sí te puedo decir es que Dios te está hablando. Pero recuerda que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Y la Biblia dice que el letargo de Israel ha producido ceguera y sordera espiritual. Y Dios quiere abrir tus ojos, porque ese letargo no es para tu vida. Y Dios quiere abrir tus oídos, porque Él está hablando a tu corazón. Él tiene un trato con Israel, pero no es ese trato el que tiene contigo y conmigo. Así que empápate del programa de Dios para tu vida. Y dile: Señor, dame un corazón humilde, arrepentido, como hubo en David, que pueda acercarme y adorarte y participar de la restauración de tu alabanza, como dice Hechos 15:15. El Señor está restaurando el tabernáculo, la casa caída de adoración, porque a través de su adoración reconstruirá tu vida, restaurará tu familia, sanará a todo aquel que busque al Señor, que se acerque al Señor con tus ojos cerrados. Dile: Señor Jesús, hoy yo me acerco a ti. Haz en mí lo que tengas que hacer. Cambia mi vida. Renuévame. Acércame a ti con cuerdas de amor para que pueda yo conocerte y escuchar tu voz. Yo no quiero dar golpes al aire. Yo no quiero ser un creyente de cartón. Yo no quiero ser un cristiano de vitrina. Yo no quiero ser una persona al margen de tu propósito. Yo quiero, como Noé, ser entendido en los tiempos y construir arca de salvación para mi familia. Y que a través de esa obra de tu Espíritu, yo y mi casa podamos servirte. Ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero conocerte en intimidad. Yo quiero levantarme de mañana y buscar tu rostro. Que durante el día pueda escuchar tu voz y que en la noche puedas reposar en tus brazos de amor. Llévate de mi vida todo temor a enfermedad. Llévate de mi vida todo temor de lo que pueda pasar. Llévate de mi vida toda esclavitud. Y enséñame a caminar contigo. Yo no quiero estar un minuto más, Señor, lejos de tu presencia. Enséñame, Señor. Yo quiero conocerte.